Y nos va a dejar con Aida, con Ricardo Bravo, con Cristina. Un aplauso, por favor. Pues buenas noches, les damos la bienvenida, gracias por estar aquí acompañándonos en esta presentación de un esfuerzo muy interesante por documentar la carrera de un artista que seguramente los que conocen su trayectoria saben de toda esta carrera y sobre todo de la evolución de un artista que conocimos hace mucho tiempo aquí en México. Me tocó incluso asistir a la conferencia de prensa del lanzamiento del disco de Alex y Cristina, estuve allí y qué padre poder estar ahora acá y percatarnos de un artista que tiene una trayectoria enorme y que está sacando su mejor disco. Eso realmente es muy emocionante porque muchas veces vemos artistas que desafortunadamente entran como en un círculo de decadencia después de ciertos años y viven un poco de sus éxitos pasados. Y tener un artista aquí que el día de hoy está dando a conocer en México su mejor disco, el mejor disco de su carrera, al menos desde mi humilde punto de vista, habla muchísimo de lo que es la consistencia, lo que es la evolución de un artista y que bueno, eso nos depara un futuro muy promisorio en cuanto a la carrera de Cristina, porque si estamos disfrutando ahora de tu mejor disco, pues vamos a seguir esperando eso. Entonces, de esta carrera se ha escrito un libro, lo cual en México pasa muy rara vez y afortunadamente ocurrió por una escritora mexicana que tenemos aquí, que es Aida Flores. Un aplauso para ella, por favor. Que nos regaló algo que a los melómanos nos gusta mucho, que es toda esta información que está detrás de una canción, detrás de un disco, en este caso hablando de la carrera de Cristina, a la cual ya le dimos un aplauso, pero por favor les pido otro enorme aplauso para recibirla, Cristina Rosenflinge. Y pues yo creo que es muy interesante, porque más allá de los libros que se hablan para dar opiniones acerca de un artista o darlo acerca de cierto perfil, en fin, este libro nos aporta datos muy concretos que la propia autora dio en diferentes entrevistas y que nos hacen entender muchas cosas que a veces no podemos captar del todo cuando oímos un disco, y que nos hacen decir, claro, esto era por eso, en fin. Es muy interesante y por eso estamos aquí para celebrarlo. Y vamos a tener una plática en donde vamos a estar hablando justamente de este libro que se llama La historia a través de sus letras, Cristina Rosenflinge. Es justamente esto que lo venimos platicando acerca de este recorrido por una trayectoria, por una carrera, desde la crónica o de las narrativas de su propia autora. Entonces, yo quisiera iniciar esta charla preguntándote, Aida, ¿cuál fue la motivación principal para hacer este libro? ¿Por qué escogiste a Cristina Rosenflinge? Que bueno, obviamente hemos perdido un poco la conexión con la obra de Cristina. Hubo un lapso que la perdimos desafortunadamente. En los años recientes, gracias a que has venido y has ofrecido conciertos, esta conexión se ha recuperado. Lo de Lindy Ross el otro día fue muy emotivo, ir a la gente cantar, ver una banda tan sólida, sonando tan bien, ¿no? Con una modernidad impresionante. Y bueno, esto nos hace, el hecho de que salga el libro también, pensar en que esta relación de Cristina Rosenflinge con México, o de México con Cristina Rosenflinge, va a entrar en una etapa muy interesante. Háblanos de eso, por favor. Bueno, yo creo que principalmente es la profunda admiración que siento por Cristina, y pues que he tenido un empeño muy grande en seguir su carrera, y pues yo inicié realmente con una página de fans
y que pues a partir de ahí estaba tratando de recolectar toda esta información y que gracias a, digamos, a esta labor que tenía yo con la página fui documentándome con todas las entrevistas que iba leyendo y que para mí se me hacían muy interesantes y que por desgracia, por cuestión de espacio, en los sitios donde tenía yo no podía compartir toda esta información y aparte que también viendo toda la trayectoria de ella se me hacía muy extraño que nadie hubiera escrito un libro semejante sobre eso. Veía que salían de otros autores, de otros cantantes, y no sé por qué Cristina no tiene su propio libro. Entonces fueron, digamos, las motivaciones que me hicieron para hacer este libro, para compartir primeramente toda esta información que yo conocía que iba recopilando y pues rendirle un homenaje a Cristina. Cristina, ¿qué se siente tener un libro en el cual se hace un recorrido en donde tú misma te encuentras con etapas y con una Cristina Rosenfeld que quizá ahora ya tiene poco que ver con la que conocemos ahora, poderlo repasar a través de las páginas de un libro que resume esta carrera? ¿Cuál es la sensación de un artista cuando ve una obra, sobre todo cuando recopila tus propias palabras? Gracias a todos por venir. Gracias a todos por venir. Perdón por el retraso, hemos pedido muchísimo tráfico, ha sido larguísimo el camino hasta acá, así que me disculpas lo primero. Y muchísimas gracias a ella por haberse tomado tanto trabajo y haber escrito este libro, sobre todo. Muchísimas gracias. El trabajo que has hecho es muy interesante sobre todo porque ella ha hecho un trabajo muy meticuloso recopilando un montón de entrevistas hechas a lo largo del tiempo. Y más allá de que hable de mí misma, de mis canciones, es muy interesante cómo cuando uno habla de su propia vida, según en los momentos, el relato que haces va cambiando ligeramente. Es decir, cuando tú caminas hacia adelante, evidentemente el paisaje va cambiando, pero cuando miras hacia atrás, el paisaje por el que has pasado también va cambiando. Es decir, que ahora encontrarme con entrevistas que hice hace 10, 15 años contando cosas, pienso, bueno, entonces esta historia la contaba así, ahora la contaría un poco distinta, ¿sabes? También es muy interesante por otra cuestión, y ella también ha recopilado esto, ¿no? De hecho creo que es un bonito apunte en el libro, esta nota de prensa, bueno, algo que escribió un periodista en su blog, en el que tuve una conversación con un periodista que me hizo ¿sabes? Con una entrevista. Luego tuvimos una conversación que él publicó en su blog en el que hablábamos de cómo en una entrevista uno nunca se te refleja realmente cómo eres, sino que eres una combinación de lo que tú has dicho con las palabras del periodista, con el medio, cómo decide difundir esta entrevista, con lo cual al final ¿dónde te ves reflejado? Es algo que va variando, ¿sabes? Y para mí sirve en gran medida para estudiar un poco cómo son los medios, cómo somos los artistas, cómo nos reflejamos, pero también cómo nos reflejan, y bueno, hay una especie de meta-entrevista en todo eso. Entonces, en ese sentido, el libro que ha escrito ella es muy interesante. Yo lo encuentro muy interesante para gente que estudie periodismo en sí, ¿sabes? Ha hecho un trabajo muy, muy meticuloso que supongo que te ha tomado muchísimo tiempo. Sí, justamente eso, ¿no? Yo quería nada más hacer este apunte antes de pasar el micrófono acerca de estoy cumpliendo en este año 30 años de periodista y me sorprende muchísimo que una persona que se dice fan escriba también y que haya hecho logrado unir todas estas piezas de una manera tan coherente, hacer una buena selección y darnos este panorama que parece como que está hecho a la medida, y no, o sea, realmente ha sido todo un trabajo, como lo menciona Cristina. Abunda sobre eso, por favor. Sí, pues cuando yo estaba redactando todo este texto, bueno, más bien editando todo este texto, porque realmente la información sale de varias entrevistas, incluso pues yo ya había tenido la oportunidad de platicar directamente con Cristina, entonces de allí pues también basé mi trabajo, y para mí era como hacer una especie de un rompecabezas, pero ir armando y juntando las piezas para que ya quedara una pintura bonita, ¿no? De todo este trayecto, y pues esa era la idea, o sea, hacer la historia, buscar todo el hilo conductor que sí lo tiene, que ella también muchas veces lo ha mencionado, y pues formar esta imagen
para la historia, por eso el título, la historia a través de las letras, son las letras de las canciones, las letras de las entrevistas, todo esto. Y quizá la gente de mi generación es la que va a poder tener muchas imágenes mentales de este libro, incluso desde la movida madrileña, ¿no? Que a muchos, si no nos tocó, por lo menos sí teníamos la información muy cerca, y ya nos tocó, digamos, toda esta secuencia de lo que fue la movida madrileña, en donde aparece Cristina en escena, y bueno, desde ahí todo este enorme recorrido, este largo recorrido, esta conexión, este primer encuentro con México, como ya platicaba yo, la vez que veniste a presentar el disco de Alex y Cristina, ¿no? Hasta a toda esta desafortunada también desconexión que hubo con México, en donde realmente no sabíamos nada de ti, porque los discos no salían, y ahora que afortunadamente se ha cobrado esta... ¿Cuáles son estas imágenes mentales que a ti te vienen al recorrer este libro? No sé cuáles sean las más entrañables, algunas de ellas, no sé si quieres comentarnos acerca de si este libro fuera un álbum de fotos, ¿cuáles serían esas fotos que quizás son las que más te conmueven o más te hacen recordar? Lo más hermoso de esto, ¿sabes? Es como, precisamente, es verdad que vine a presentar el libro, el disco de Alex y Cristina, y sin embargo, Warner, de mi compañía, no volvió a editar los discos, ¿sabes? Y sin embargo, el público, ¿sabes? Fans como Aida se las apañaron para encontrarme cuando, créeme, ser fan mío es difícil, porque soy muy poco complaciente, soy muy esquiva, me da cierto rubor siempre que hay alguien se acerca diciéndome que le gusta mi música, me da cierto rubor y ganas de esconderme, me da siempre mucha vergüenza, con lo cual no soy el típico artista, ¿sabes? Que estimula ese contacto, o sea, ellos me tienen que perseguir con mucho empeño y la campeona de esa persecución ha sido Aida sin ningún lugar a duda. Recuerdo haber tenido con ella distintos encuentros en Madrid, creo que fue en el primero, ¿verdad?, en una cafetería donde nos vimos y recuerdo que me contó esto, ¿no? He cogido permiso de mi trabajo para venir a este concierto, ¿no? Me impresionó muchísimo, como, ¿quieres venir a venir desde México para este show de esta noche? Sí, he cogido un avión para venir, me vuelvo mañana, ¿no? Me impresionó muchísimo su dedicación y sobre todo su ahínco, ¿no? Porque no solo eso, me ha dedicado horas y horas, montó una página web, ha dedicado muchísimas horas. Yo creo que si el mismo empeño que me has puesto en mí lo pones con tu trabajo, luego con el tiempo también he aprendido que es una mujer de ciencias, ¿no? Es decir, que ella ha estudiado cosas relacionadas con todo esto, es decir, que es meticulosa, es muy exacta en las cosas que hace. Y bueno, para mí, lo que te decía, ¿no? No ha sido nada fácil perseguirme y ella realmente ha creado esta conexión además con fans de otros países. Ha hecho un trabajo impresionante. Háblanos un poquito del proceso. ¿Cómo seleccionaste las entrevistas? ¿Cuáles consideraste que fueran las que te iban a servir? ¿En qué te basabas para decir, esta entrevista me va a servir esta parte? ¿Tenías ya todo el rompecabezas en la cabeza? ¿Lo fuiste armando a partir de selecciones que fuiste haciendo? ¿Cómo te planteaste la realización de la obra y cómo la fuiste construyendo? Bueno, yo creo que el primer paso era, pues, cada entrevista que sale de Cristina yo me pongo a leerla con una tremenda devoción, ¿no? Casi que me alegra el día de que hay una entrevista nueva. Y conforme las iba leyendo, iba encontrando mucha información que decía, esto estaría padre para explicar las canciones. Bueno, debo decir que hay una cosa que a mí me inspiró, que es una web también de otra artista, de Tori Amos. Hay una fan de Tori Amos que también es tan empeñada como yo, y que ella en su página tenía las letras de Tori Amos y tenía la explicación de las canciones de Tori Amos. Y en parte también era mi idea, o sea, yo cuando iba leyendo las entrevistas decía, esto está bueno para explicarlo y ponerlo en mi página, pero como no lo he hecho hasta ahorita y lo que era más factible era ponerlo a través del libro, pues también de allí un poco ha salido todo eso, ¿no?
cada vez que yo veía iba tomando, digamos, una nota mental de todo esto, iba guardando, archivando toda esta información, y ya después fue todo el proceso de depuración y de darle un orden a todo el caos, ¿no? Hablando de tu carrera, Cristina, que se ve reflejada en este libro, comentaba yo acerca del concierto que diste en Indie Rocks, que si alguien se hubiera perdido por alguna razón estos conciertos que diste en el 2010, creo, en 2009 creo que hubo otro concierto, y se hubiera quedado con aquella Cristina que conocíamos de Alex y Cristina, y de repente hubiera ido a este concierto de Indie Rocks, hubiera sido como algo, wow, no sé, realmente el cambio es muy radical, ¿no? Obviamente existe una conexión también, pero yo creo que la evolución que mucha gente nos perdimos aquí en México, me refiero a la gente que no pudimos seguir a lo mejor tu carrera, toda esta etapa, incluso cuando viviste en Nueva York y hiciste discos en inglés. No sé si pudieras brevemente hablarnos de lo que pasó en medio, a ti como persona, y que te nutrió y que te hizo evolucionar de tal manera. Mira, en realidad no se puede contar mi historia sin entender que es la historia de una mujer a lo largo de estas décadas. Es decir, que de la manera en la que el proceso que yo he tenido es común con el que han tenido muchísimas mujeres y con el que están teniendo actualmente, ¿no? Una mujer es condicionada desde la educación para comportarse de cierta manera, se espera de ti que seas de cierta manera. Y tu espíritu, sin embargo, desde el principio está ahí. Lo que tú quieres ser en realidad está ahí, pero tienes que luchar contra todos los elementos para hacerte valer. Entonces, mi primera banda, cuando tenía 15 años, ya era una banda punk, ¿sabes? En realidad, lo que estaba haciendo en el Indie Rocks estaba ya en el escenario cuando yo tenía 16 años. Sin embargo, en la colisión con la industria discográfica, todo eso se diluyó un poco, ¿no? Al tener que llegar hasta el público, se diluyó al pasar a través del productor, a través de una compañía que te refleja de cierta manera, con lo cual en las primeras etapas era una visión, no quiero decir que fue una visión falsa, pero era una visión muy sesgada de lo que yo podía hacer. Igual que lo es en la historia de cualquier mujer, ¿sabes? Su talento y su potencia se ve disminuida porque se espera de ella que haga un cierto papel secundario y que haga un papel de niña bonita o de asistente de alguien, no que sea la capitana de su barco. Exacto, no se espera que seas la capitana de tu barco. Entonces, esto es una conquista que cada mujer tiene que realizar. Entonces, en este sentido sí que creo que el papel que he hecho, ya desde Alex y Cristina yo escribía las canciones, cosa que la gente parecía ignorar. Y el papel que he ido haciendo, adueñándome del terreno y no dejándome manipular ni utilizar por otros, creo que de alguna manera representa lo mismo que ha ocurrido con toda mi generación y incluso con algunas que han venido detrás, ¿sabes? Así que me parece muy bonito el trabajo en ese sentido, porque ves al final a alguien que se desembaraza de su educación, de su condición femenina para escribir tu propia historia, ¿no? Y un aplauso por estas palabras. Además, justo hoy que es el Día Internacional de la Mujer, entonces estoy aquí con dos mujeres que hacen su trabajo, que hacen lo que ellas quieren, y qué bueno, ¿no? Un aplauso. Hay la historia de muchos proyectos, de muchas buenas ideas que desafortunadamente nunca logran llegar a un libro, ¿no? Cuéntanos un poco ahora esa parte. Cuando ya tenías el proyecto prácticamente terminado, ¿cómo lograste los apoyos o cómo lograste que pudiera materializarse el libro, que se pudiera editar, ¿no? Que también es un paso tremendo que mucha gente con proyectos estupendos jamás logra por diferentes razones? Bueno, aquí yo tuve el apoyo invaluable de unos amigos con los que yo he estado colaborando desde hace mucho tiempo, desde hace más de 20 años, que empezamos en la Radio Cultural en Saltillo, que es mi ciudad natal. Y bueno, estos amigos justamente este año están cumpliendo 20 años de que fundaron su colectivo, y que a partir de allí ellos están generando la cultura en Saltillo, en las ciudades del norte. Entonces yo me acerco con mi amigo y le digo, ¿sabes qué? Que tengo esta idea de hacer este libro, y como yo sé que tú estás metido en esta cuestión, pues
recomiéndame a alguien, ¿no? Algún editor, y fue el que me puso en contacto con Erasmo Torres, que es mi editor, y que me estuvo dando ideas sobre cómo podemos hacer este proyecto. Es un proyecto de autor personal que yo misma financié, pero que pues era la manera de sacarlo adelante, y pues con el apoyo invaluable de Jorge González y Marisa Medellín de Radio Imagina, que es el foro y la estación, aparte, que está cumpliendo 15 años en este 2016, que empezaron por internet, después de haber pasado por todo el circuito cultural de Saltillo. Pues sin el apoyo de estas 3 personas y pues varios amigos que también me estuvieron ayudando a editar, amigos que también son fans, como Amancio Reino, como Alberto Yaraz, como Jonathan Albergoco, pues fue la gente que también me estuvo ayudando. Digo, realmente también no fue que todo lo hiciera yo sola, sino que ellos también me estuvieron apoyando muchísimo. Es Luis Humberto González, que me ayudó con la ilustración, y que también él maneja un blog de música que se llama Desirreves. Entonces, pues, y bueno, también las fotografías que estuvieron a cargo de Gustavo Bernal y de Armando Ortiz, gracias. Que también me apoyaron para poder ilustrar este libro. Cristina, vemos ahora, a tantos años del rock en tu idioma, que aquí en México sabrás que fue el parteaguas que hizo que el rock en español se volviera algo que realmente prácticamente no existía, por más que en México contábamos con un movimiento de rock muy importante, pero estaba oculto, estaba realmente fuera de toda posibilidad de difusión. De alguna manera nosotros te ubicamos como parte de ese rock en tu idioma, porque justo con eso te conocimos, con Alex y Cristina, como parte de ese movimiento de rock en tu idioma. Vemos ahora muchos de esos artistas que evolucionaron, por llamarle, o continuaron su carrera y la fueron llevando hacia terrenos cada vez más accesibles, casi prácticamente en la balada, ¿no? Y sin embargo, vemos tu carrera que ha sido en una dirección completamente contraria, haciendo cosas cada vez más personales, experimentando con todo tipo de sonidos dentro de una gama, digamos, más o menos ubicable, ¿no? Entre el folk alternativo, pero exprimiendo al máximo todas tus posibilidades. Y ahora te vemos presentando un disco en donde realmente nos sigues sorprendiendo, porque te sigues exprimiendo como artista y haces cosas que no habías hecho en otros discos. Sigues arriesgándote, sigues incluso haciendo cosas con tu voz, con tus arreglos. ¿Por qué crees que haya sucedido esto? ¿Por qué hay artistas que en algún momento representaron vanguardia, que se fueron acomodando al mainstream, por llamarlo de alguna manera, y otros artistas como tú, afortunadamente, que pudiendo haberlo hecho, y que a lo mejor, no lo sé, pudo haber ido mejor en cuanto a fama, popularidad, deciden comprometerse con su carrera, comprometerse con lo que les llena, y seguir esta ruta a todas luces más difícil? Por miedo, yo creo que la gente lo hace por miedo, ¿sabes? Creo que muy a menudo nos aferramos a lo que tenemos por miedo a perderlo, por miedo a ese vacío que se hace cuando pierdes lo que tienes y no sabes si vas a volver a tener algo detrás. Y realmente no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, además, es una cuestión de abrirse a los demás. Toda la inspiración viene de los demás, nunca está dentro de ti mismo. Si te quedas acomodado dentro de ti mismo, analizando tus problemas, tus sentimientos, tu vida, y te quedas acomodado en el mismo traje, no te queda más otro camino que la decadencia, ¿no? Y realmente uno tiene que alimentarse de los demás. Es importantísimo alimentarse de las nuevas generaciones. Es decir, cada nueva generación es una ola con un pensamiento distinto. Por mucho que sea gente que tiene 20 años menos que tú, es gente que entiende las cosas de una manera distinta a la tuya, y tú tienes que hacer el esfuerzo por ver lo que están viendo ellos y por ser capaz de asimilar lo que son capaces de enseñarte. Entonces ahí hay un intercambio. Hay un intercambio en el que tú tienes que ser capaz de adaptarte, ¿sabes? Y de adquirir un nuevo lenguaje, entender las nuevas reglas del juego y aportar lo que tú tienes, aportar los años de experiencia o la valentía que has adquirido. Y entonces de ese intercambio realmente es de cómo se renueva el lenguaje musical, se renuevan las canciones, y entonces es un pozo sin fondo. Ahí ya siempre encuentras oro. Nunca, no se agota nunca.
acerca de lo que es la portada, la ilustración, que yo creo que representa mucho lo que es un artista a través de sus letras, ¿no? Que puedo interpretar. ¿Quién hizo esta portada? Y también, si quieres de una vez decirnos cuáles son los medios por los cuales vamos a poder conseguir el libro, si te tienen que contactar a través de internet, si va a haber una distribución. ¿Cuál sería esta situación en cuanto también a la distribución del libro? El artista que me apoyó para hacer esto se llama Luis Alberto González. Yo le di la idea, digo, realmente aquí nos topábamos con un pequeño detalle de qué imagen usar para ilustrar la portada. Una foto, a pesar de que sí tenía el apoyo de Gustavo, de ver las fotos que él hizo en las visitas anteriores de Cristina, yo como que quería hacer algo un poco más simbólico. Entonces por eso me surgió la idea de que en algunas fotos se las di a elegir a Luis y le pasé un listado de las frases que más me gustaban de las canciones. Entonces le dije, mira, quiero que la imagen se componga a través de las mismas letras de las canciones, y es como que lo más simbólico para mí, y por eso la ilustración es esa, de que sea la imagen a través de las letras. ¿Cómo dijiste que se llamaba el actor? Luis Alberto González. Él maneja un blog que se llama Decir Revés, que es en Monterrey, que es la ciudad donde yo resido. Y bueno, en cuanto me preguntabas de la distribución, bueno, ahorita fue un cheque limitado, son 100 copias, ahorita tenemos pues varias a la venta, y la idea también con mi editor es probablemente buscar más apoyos para seguir dando más tirajes adelante, pues reforzar un poco la edición y ponerlo un poquito más bonito, pero eso ya se verá más adelante. Por lo pronto pues ahorita la venta es aquí, probablemente mañana que se presente Cristina en el Centro Cultural, y si no pues ya a través de la página que tenemos en Facebook, que es de Cristina Rosenbling México. Página de Facebook, ¿verdad? Ok. Cristina, si revisando tu carrera como melómanos tuviéramos que hacerte algún reproche desde aquí de México, sería quizá esa etapa en la cual decidiste, me imagino que porque así te nació, cantar en inglés, ¿no? Fue una etapa en la cual, recuerdo, no fue solo tu caso, hubo una cierta inercia en la escena española, en donde muchas bandas interesantes, ¿no? Mantarray y otras bandas de los 90s, hacían canciones en inglés. Por alguna razón, me imagino que ellos se sentían cómodos, ustedes se sentían cómodos haciéndolo. Esto nos impidió conectarnos de lleno con por lo menos 3 de tus discos. No sé si pudieras hablarnos un poco acerca de la motivación por la cual cantar en inglés y qué te dejó esa experiencia. Mira, yo no fui a la universidad. Yo acabé el colegio, saqué una buena nota, podía haber tenido acceso a la universidad, pero mis circunstancias personales pues me llevaban a empezar a vivir ya. Con lo cual dejé la casa de mis padres, me fui a una casa compartida, por cierto, con 2 mexicanos. Esto lo he contado en muchas entrevistas. Y tengo que decir que Arturo Iturbe, que se llama, fue como el que me introdujo a toda esta maravillosa cultura. Sí. Y entonces yo como tenía una necesidad de completar mis estudios, pero de la manera en la que yo he hecho las cosas, casi de manera autodidacta. Entonces, cuando me sentí en un momento en el año 96 que había llegado como un callejón sin salida, donde en España las circunstancias no eran buenas para lo que yo quería hacer, de repente se abrió otra puerta, ¿sabes? Había conocido por casualidad a Leonardo de Sonic Youth en un festival, nos habíamos hecho amigos y yo tenía algún dinerillo ahorrado y dije, pues me voy a Nueva York. Me invitaron a un concierto, pues fui ahí a tocar en un ciclo de cantautores y decidí empezar a escribir en inglés para llevar alguna canción en inglés, y de repente esa estancia que iba a ser de 2 o 3 meses se transformó en casi 5 años, ¿no? Para mí esos años fueron mi universidad. En esos años me codé con lo mejor de la escena musical, aprendí realmente a cómo había que hacer esto, cómo se podía mantener la autenticidad y ser radical al mismo tiempo, mantener el pulso, ¿sabes? Saber manejar, digamos, la industria de manera que ellos trabajaran para ti, no para ellos. Y adquirí muchas cosas importantes, sobre todo muchísima cultura. Y
evidentemente el público que tenía enfrente era gente que hablaba inglés, menos de esos 4 mexicanos que siempre había y que siempre me reprochaban, sí, muy bien, pero ¿por qué no cantamos canciones que nos gustan a nosotros?